para poder salir abajo o bajar abajo a este tiempo de splay también. Hay una serie de estadísticas que estas semanas estaba revisando, estaba viendo, que me pareció interesante tener en cuenta y revisar, estadísticas en las cuales seguramente muchos de vosotros participáis y estáis. Y tienen que ver con nuestro país. ¿Sabíais que en el año pasado, en el 2022, España fue el segundo país del mundo en donación de órganos, detrás de los Estados Unidos, que fue el primero? ¿Sabíais que España es el primer país del mundo en donación de sangre? Un total de 1.721.087 donaciones de sangre, según las estadísticas de personas, empresas, entidades que lo apuntan y lo ofrecen como una información pública también. España es el primer país del mundo en trasplante de órganos. No lo parecería, quizás pensaríamos que hay otros países más adelantados, más avanzados, más ricos, pero España es el primer país del mundo en trasplante de órganos. No es un tema puntual, sino que esto ha sucedido varios años. Un total de 5.383 trasplantes de órganos, vitales para la vida de muchas personas, de mucha gente. Seguramente recordáis muchos que una vez al año, más o menos en noviembre, se realiza la maratón de TV3 o que moviliza a través de TV3. Este año pasado recogió, en el 2018, que quizás fue uno de los años que más dinero recogió, 15.068.252 euros. En ese caso, era un dinero invertido en la investigación contra el cáncer. Y sabéis que cada año se dedica a una acción científica distinta para ayudar a personas a dificultades que tienen que ver con la sanidad. Otra actividad que se realiza en nuestro país, en este caso aquí en Cataluña, el gran recapta de alimentos. El año pasado, en el 2022, se recogieron 23.130 toneladas de alimentos. Además, apunté, porque además de los alimentos también se puede ofrecer algo de dinero. También se recogieron 3.653.712 euros para ayudar a familias, personas que no tienen esas posibilidades, la posibilidad de una buena alimentación. Si pensamos en estos datos, podríamos decir, bueno, España es un país generoso. España y Cataluña es un país que se da, que cuida de aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Pero también hay algunos datos que nos muestran que no es verdad del todo. El 28% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social. De hecho, somos el cuarto país de la Unión Europea en riesgo de pobreza. El cuarto país en riesgo de pobreza. El 8,7% de la población en toda España tiene dificultades para llegar a fin de mes. Seguramente alguno de vosotros podéis estar en esa situación, llegando muy justos a fin de mes. Hay 4 millones de personas en España que tienen y sufren esta dificultad. 1.530 personas en toda Cataluña duermen en la calle. De esas 1.530, 1.231 están en Barcelona y 54 en nuestro barrio, en Nou Barris. El grupo que los lunes sale a repartir cenas, a llevar bocadillos, conoce a unas cuantas de estas 54. Están durmiendo en la calle y aceptan una comida. No quieren ir a un lugar a dormir porque les exigen algunas cosas, pero sí aceptan
el amor, la generosidad de la Iglesia en darles un bocadillo o algo de sopa o yogures, algo que pueda aliviar su alimento, su comida. Procuramos amar como Jesús ama, ¿verdad que lo decimos? Debemos de amar como Jesús nos ama, perdonar como Jesús lo hizo. Nos esforzamos en ser santos, como Dios es santo. Queremos ser luz como Dios es luz, ser pacientes y bondadosos, mansos, queremos buscar la paz, porque eso forma parte del fruto del Espíritu. Eso es parte de lo que el Espíritu está produciendo en nuestra vida, en una nueva vida. Pero nos hemos parado a pensar por un momento si somos generosos. ¿Trabajamos esta área o esta virtud en nuestra vida? O lo contrario, vivimos más bien pensando en nuestras propias necesidades. Vivimos pensando en nosotros mismos. Es algo normal que pensemos en nosotros, evidentemente, en nuestras necesidades, en cubrirlas. Pero pensamos a menudo en los demás, en los que nos rodean, en los que están a nuestro alrededor. La generosidad es un componente fundamental, dicen, de las relaciones sociales, porque permite formar vínculos fuertes y solidarios que construyen la base de la sociedad, de la comunidad. En un entorno de generosidad, las personas cooperan y se ayudan unas a otras. Es un valor que se aprende. Es decir, el individuo puede incorporarlo, llegar a convertirlo en un hábito, en una forma de vida. Es por esta razón que es importante inculcar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, la necesidad de ser generosos. Enseñamos a nuestros hijos a ser educados, a ser responsables, a ser ordenados, a ser atentos con los demás, pero ¿les estamos enseñando también a ser generosos? ¿Estoy enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a ser generosos? La generosidad define el carácter divino. Dios es generoso por definición y forma parte de su esencia. Como discípulos de Jesús debemos ser generosos para reflejar su carácter. Estamos un poco atrás, Paola. Dice el texto en Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, Él es Señor del cielo y de la tierra, y Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y dice de Dios la palabra, la Biblia, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, cómo no habrá de darnos, dice el texto, generosamente, junto con Él, todas las cosas? Lo dice la carta de los Romanos 8, verso 32. Quisiera llevaros en esta mañana a un texto del Nuevo Testamento, una carta, la carta de Pablo, segunda de Corintios, para hablaros acerca del reto que significa la generosidad. Es un reto para todos nosotros, ser generosos. Segunda de Corintios, segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en Corinto, el capítulo 8, y vamos a leer del 1 al 11. Lo leo en la versión internacional, dice: ahora, hermanos, queremos que no os enteréis de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Por medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de formar parte de esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre vosotros, puesto que él ya la había comenzado. Pero vosotros, así como sobresalís en todo, en fe, en palabras,
en conocimiento, en dedicación y en vuestro amor hacia nosotros, procurad también sobresalir en esta gracia de dar. No es que os esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de vuestro amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que, aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegaseis a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que os conviene en este asunto. El pasado año vosotros fuisteis los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Llevad ahora a feliz término la obra, para que también, según vuestras posibilidades, cumpláis con lo que de buena gana propusisteis. Si intentamos leer algún comentario o otros pasajes de la Escritura para entender un poco el texto, el contexto, podremos ver que las iglesias en Macedonia, hay un mapa por ahí que vais a ver ahí, en lo que ahora es Grecia, pues la parte norte arriba eran las iglesias de Macedonia. Había varias iglesias ahí, Tesalónica, Filipos, Berea. Dice el texto que aún en su pobreza ellos dieron con rica generosidad. La iglesia de Jerusalén, de donde había surgido el Evangelio, de donde habían salido los apóstoles para ir a predicar, había sido la primera en compartir el Evangelio. El Evangelio había comenzado allí, en la ciudad de Jerusalén. El Señor les había dicho a los discípulos, recordáis en Hechos 1:8, que debían de ser testigos comenzando en Jerusalén, pero saliendo también hasta Judea, Samaria y de ahí hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos se encontraban a gusto y contentos en Jerusalén, estaban felices, se conocían, se amaban, así que estaban ahí. Y estuvieron allí hasta que la persecución les sacó de Jerusalén y les hizo salir a otros lugares. Fueron esparcidos por la tierra conocida entonces, por el Imperio Romano. Tuvieron que salir por los caminos hacia Judea, Samaria, hasta el final, hasta donde el Señor les llevó. En realidad, en aquel momento y aquella situación produjo un hambre tremendo en la ciudad de Jerusalén. Dice el texto en Romanos 15:26 que había en Jerusalén una situación de pobreza. Los creyentes en Jerusalén eran pobres, estaban sufriendo situación de pobreza y exclusión social. De tal manera que Pablo les sugiere a las demás iglesias que están en Macedonia que recojan algunas ofrendas para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Hay además un detalle importante en estas palabras de Pablo. Está animando a la iglesia gentil, a los que no eran judíos, a los creyentes que no eran judíos, a ayudar a la iglesia, a los creyentes que sí eran judíos, habían sido judíos en su tradición, en su crecimiento, en su vida. Eso había ocasionado dificultades de entendimiento en la iglesia. Pero Pablo aprovecha en confianza y con la autoridad que él tiene del parte del Señor de pedir a la iglesia en Grecia que fuera de ayuda económica a la iglesia en Jerusalén. Y de ahí vamos a sacar de este texto que hemos leído, vamos a sacar algunos detalles que nos ayuden a nosotros a entender la importancia de la generosidad. El ejemplo que Pablo pone aquí es un ejemplo totalmente económico, era una ayuda económica, estaba levantando fondos para ayudar a los pobres, a la iglesia pobre en Jerusalén. Pero me gustaría que no nos quedáramos solamente con el tema económico, sino que la generosidad tiene mucho más allá, va mucho más allá, tiene una implicación superior. Leemos en los primeros versos del 1 al 4, y ahora vamos así a ver este primer texto, los versículos 2 y 4 que nos dicen que de un modo totalmente espontáneo las iglesias respondieron. Y hay una fórmula que parece proceder de esta iglesia, de estas iglesias de Macedonia. Dice que en su pobreza, pero con alegría, en su pobreza, pero con alegría, dieron generosamente.
No eran grandes empresarios, seguramente no tenían mucho dinero, pero aún con aquello que tenían, ellos dieron y lo dieron con alegría. No esperaron a tener abundancia, sino que con aquello que ya tenían, ellos compartieron el dinero para ayudar a otros cristianos muy lejos de allí, en Jerusalén. Dar con alegría es una virtud cristiana. Muchas personas lo hacen, evidentemente. Cuando hemos repasado estas estadísticas nos damos cuenta que hay mucha gente que sin ser cristiana simplemente tiene ese deseo por humanidad de ayudar a personas que necesitan comida, alimentos o necesidades médicas. Pero la Biblia nos habla de que la generosidad es un fruto de la madurez cristiana. Un signo de madurez cuando ofrendamos no lo hacemos con tristeza, porque nos desprendemos de algo que es nuestro, sino con alegría, por poder participar de la misión de Dios y del crecimiento de la extensión de su reino. Hay en la palabra de Dios algunos ejemplos, voy a citar algunos, seguramente encontraríamos muchísimos más. Aquel buen samaritano que no solo paró en su camino, sino que atendió a aquella persona que estaba en el camino, que había sido robada, que había sido maltratada por unos ladrones, la ayudó, la cargó, la cuidó, la llevó a una posada y le pagó unos días en esa posada de su propio dinero, simplemente por generosidad. Ni siquiera le conocía. De hecho, racialmente era una persona con la que podría discutirse, pero vio esa necesidad y generosamente la ayudó. Generosa fue aquella viuda que puso su ofrenda en el templo con 2 moneditas pequeñas. Era pobre, pero ella aportó su moneda. Otros ponían de sus grandes riquezas, pero ella generosamente, de lo poco que tenía, aportó para la ofrenda del templo y para que el templo pudiera seguir trabajando y haciendo sus actividades religiosas. Generoso fue aquel niño que cuando hubo necesidad de alimentar a más de 5.000 personas, trajo a Jesús aquellos panes y aquellos peces. Era poco, era su merienda, la que sus padres le habían preparado para pasar el día, pero él estuvo dispuesto a entregarlo. Y así podemos encontrar múltiples personas en la palabra de Dios que fueron generosas en su actitud, que entregaron. Y seguramente a nuestro alrededor podemos encontrar y detectar personas que son generosas, que sin tener mucho son capaces de compartir su dinero, de compartir lo que tienen, de compartir una mesa, de compartir un poco de tiempo con los demás. Y quiero aprovechar hoy precisamente para agradecer a todos los hermanos, pero en la mayoría hermanas, viudas, seguramente muchas de ellas, que lo primero que hacen al entrar por esta puerta el domingo es poner su ofrenda en esa cajita. De una forma fiel, están colaborando con que el Evangelio, la extensión del Evangelio crezca. Gracias a todas vosotras. Os veo muchas veces entrar y saludar, y antes incluso de abrazar a otros, lo primero es poner esa ofrenda al Señor. Algo que el Señor os ha puesto en vuestro corazón. Gracias por vuestra generosidad. Sin ella no podríamos apoyar a otros misioneros en otros lugares, no podríamos apoyar o realizar actividades en la iglesia. Ahora, si quiero enseñaros una definición muy especial, y la voy a leer. Es una definición especial y luego veréis por qué. Una definición de generosidad. Dice así: la generosidad es un concepto que se refiere a la disposición de una persona para dar, compartir y ayudar a los demás de manera desinteresada. Es un valor que implica la voluntad de contribuir al bienestar de los demás, sin esperar nada a cambio. La generosidad va más allá de simplemente dar dinero o regalos materiales. También implica brindar apoyo emocional, significa tiempo, brindar tiempo, habilidades y recursos a quienes lo necesitan. Además, la generosidad es contagiosa. Cuando una persona actúa de manera generosa puede inspirar a otros a hacer lo mismo, creando así un efecto positivo en la comunidad, en la sociedad. ¿Sabéis quién escribió o dónde encontré esta definición?
pues la inteligencia artificial. Hay una página donde tú puedes, a través del chat GPT, preguntar qué es la generosidad. Eso es lo que el ordenador o los miles de ordenadores definieron que era la inteligencia, que era la generosidad. Para nosotros es bastante más profundo, pero tienes razón en muchas de las cosas. Lo que hace la inteligencia artificial es tomar todas las definiciones, todos los artículos que hablan sobre generosidad y darnos una definición que nos orienta y nos da algunas cosas que realmente son correctas. Pero volvamos al texto. ¿Qué nos dice el siguiente texto? Leemos los versículos del 5 al 8 y nos dice ahí 3 detalles importantes. Dice Pablo, vosotros, la iglesia en Macedonia, en Filipos, Tesalónica, Berea, dice que se entregaron a sí mismos. A menudo pensamos que la ofrenda es solo un tema económico. Pero eso es solo el fin de la historia. Porque para Pablo, antes que esa ofrenda económica, esa recogida económica para enviarla a Jerusalén, dice que se entregaron a sí mismos. Una actitud generosa comienza con la entrega de uno mismo. Comienza con la entrega de mi tiempo, de mis capacidades, de mi atención. La generosidad no es solamente económica. Eso quizás es el broche. Eso quizás es la última expresión. Pero antes de llegar ahí, Pablo dice, es que vosotros os entregasteis a vosotros mismos. Y al leer este texto me preguntaba a mí mismo, ¿estoy yo dispuesto a entregar parte de mi tiempo para ayudar a mis hermanos, amigos, familia? ¿Estoy dispuesto a cuidar de los más débiles? ¿Estoy dispuesto a preocuparme por aquellos que nadie atiende, que nadie saluda? ¿Estoy dispuesto a poner mis dones, mis capacidades a disposición de otros? ¿Estoy dispuesto a asumir aquel trabajo que nadie quiere hacer en la iglesia, en casa, en la familia? Y todo ello sin esperar nada a cambio. ¿Estoy dispuesto a eso? Y tengo que confesar que hay cosas en las que hasta ahora no he estado dispuesto a hacer. Dice el texto y dice Pablo que no solo se entregaron a sí mismos, primero se entregaron al Señor. Cuando nos entregamos a otros, también nos estamos entregando al Señor. Él es el objeto de nuestra dedicación, de nuestra devoción. Lo hacemos porque le amamos. Es una manera de expresar nuestra obediencia a Dios. Imitamos su actitud. Dice Pablo que no dudaron, sabían que Dios merecía todo de su parte. Se entregaron al Señor. Estuvieron dispuestos a ayudar a aquella iglesia, a darse. Pero además dice que se entregaron a nosotros. Pablo y sus acompañantes fueron los recipientes de ese amor. Ellos recibieron en primer lugar el afecto, el cariño, el amor de aquellas iglesias. Pablo reconoce que su generosidad económica solo fue el resultado de una cadena que concluyó, de acciones que concluyeron en esa ofrenda especial y material. Reconoce Pablo en este texto que hemos leído que eran ricos, vosotros dice, que sois ricos en Dios, en fe, sois ricos en palabras. Según otras versiones eran oradores que tenían talento, que tenían facilidad de palabra. Ricos en conocimiento, ricos en servicio, en entusiasmo en servir. Eran ricos en amor. Ahora les dice, procurad también cumplir con aquello que dijisteis, ser ricos en obras de caridad. La generosidad tiene un origen y es la actitud del corazón. No es un acto. La generosidad no es un acto, no es una ofrenda. La generosidad es una actitud, algo que llevamos dentro, algo que constantemente compartimos y vivimos. Ese es el reto. No es solo generoso aquel que da, que lo es. Aquel que da una ofrenda para ayudar a una actividad, para ayudar a dar de comer a unos o a otros,
sino que la generosidad es algo que está en el corazón, es una actitud en tu vida y en mi vida. Pero dice el texto en el versículo 9, llegamos al verso 9, que es el centro de toda esta exposición, de toda esta carta de Pablo. ¿Cuál es el máximo ejemplo de la generosidad? ¿Cuál es la máxima expresión de la generosidad? Y él dice, la máxima expresión es Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, se hizo como uno de nosotros. Siendo Dios dejó ese lugar y vino y se hizo en la tierra como uno de nosotros, como tú y como yo. Dice el escritor bíblico William Barclay, Jesús no se hizo pobre al nacer o en su vida aquí en la tierra, ni siquiera en el momento de la cruz, sino en los cielos, cuando dejó de lado su gloria y consintió en venir a la tierra. En ese momento tomó la decisión. Su generosidad le llevó a decidir, yo voy a bajar a la tierra, voy a conectar, a hablar con los hombres para explicarles que hay una solución para el pecado, para explicarles que hay un lugar en la eternidad para ellos, para explicarles que podemos amar y no odiar. Ninguna ofrenda puede ser verdadera a no ser que dé un poco de mí a través de ella. Cuando doy lo que me sobra, cuando doy lo que tengo de más, no sirve de mucho. Una ofrenda, dijo alguien, es una ofrenda verdadera cuando hay parte de mí, cuando estoy dando algo que me pertenece y que me importa. Es la razón por la cual la ofrenda personal es siempre la más elevada, la más grande. Jesucristo es el supremo ejemplo de entrega y sacrificio. No solo era rico y se hizo pobre, sino que además, dice el texto, que en su pobreza, Él lo hizo, Él vivió así, para que tú y yo fuéramos ricos. Él nos da riquezas en Cristo. En la carta a los Efesios nos explica de que Él nos ha guardado tremendas riquezas en su gloria cuando lleguemos delante de Él. Lo que Pablo enseña no es una norma. Aquí Pablo no les estaba diciendo, tenéis que cumplir con la norma del diezmo, de dar la 10ª parte de todo lo que tenéis para el Señor. No les está pidiendo el 50%, ni el 10, ni el 3%. Lo que Pablo nos enseña, y estaba enseñando aquí en la iglesia de Corinto, no era una norma para cumplir, sino un modelo para seguir. El ejemplo de Jesucristo, quien se entregó totalmente por nosotros. Nuestro ejemplo sigue siendo Jesucristo. Él no dio una parte de sí, Él se dio totalmente. Él murió en la cruz y resucitó para librarnos del pecado y del castigo eterno. Es por eso que Dios no se guardó nada, sino que lo entregó todo para ti y para mí. Ese es el mayor ejemplo de generosidad que podemos ver en la historia. Y para terminar, Pablo les da 3 consejos a la iglesia. Les dice varios consejos, los encontramos en los versos 10 al 15. Les dice, en primer lugar, ser diligentes en responder a la necesidad. Explica el texto que desde el principio, cuando surgió la necesidad, aquellas iglesias de Macedonia dieron respuesta enseguida. Dijeron, nosotros vamos a participar, nosotros vamos a apoyar, vamos a dar para ayudar a los pobres que están en Jerusalén. Fueron diligentes en responder. A veces, vamos a orar, vamos a pensar, voy a darle vueltas, voy a mirar el presupuesto antes de tomar una decisión. Seguramente ellos lo hicieron también, pero fueron diligentes, no esperaron mucho tiempo. Reaccionaron ante una necesidad para poder ayudar a otros. Pablo en la primera carta de Timoteo dice, haced el bien, sed ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. Ese es el carácter cristiano, ser rico en misericordia, generosos, dispuestos a compartir con el que necesita. Pero además de ser diligentes en responder, también Pablo les dice que sean coherentes en concluir aquello que empezaron. Hay un principio de coherencia. Si dijimos que íbamos a ayudar, pues ahora Pablo les dice, ahora es el momento en el que podéis poner en marcha, poner hasta el final lo que decidisteis.
Y me llevaba eso a un texto en Isaías cuando dice: los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. No solo se propone en el corazón el buen deseo, la buena intención de ser generosos, sino que además lo llevan a la práctica, se mantienen en esa firmeza, en esa decisión, en esa generosidad. Y en tercer lugar, dice Pablo, el tercer consejo es que seáis razonables según lo que tengáis. Dice el texto en Corintios, otra de las cartas que escribió, la segunda carta: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el Señor, Pablo les recuerda que den generosamente, no más allá de lo que puedan, sino con lo que podáis, con aquello que esté a vuestro alcance, con aquello que podáis dar, razonables con aquello que tenemos. Dios no nos pide más de lo que podemos dar, no nos pide más de lo que podemos ofrecerle, pero tampoco espera menos, tampoco espera que le demos lo que nos sobra. Vuelvo al principio, enseñamos a nuestros hijos a ser educados, responsables, ordenados, etcétera, etcétera, pero les enseñamos a ser generosos. Ellos, cuando damos nuestra ofrenda, sea a través de esta cajita, de esta bolsa, o hacemos un ingreso bancario, ellos no lo ven, no lo saben, no saben lo que ofrendamos como familia. ¿Cómo aprenderán entonces a ser generosos? Lo aprenderán en nuestra actitud. Si ven que día a día en nuestras relaciones somos también generosos. Somos generosos ante los que nos rodean. Tenemos generosidad en cuanto a ellos, en cuanto a los que necesitan, nuestros vecinos o conocidos. Ellos no ven ni saben de todo ello, pero les mostramos la generosidad con nuestra actitud diaria. El dinero es solo dinero, pero Dios quiere más de mí. La generosidad es algo mucho más grande, es una actitud superior a ello. Él quiere toda mi vida. Él quiere que entreguemos toda nuestra vida. Él lo ha dado todo, se ha entregado absolutamente, murió y resucitó para perdonar mi pecado, pero Él quiere mi vida entera. Quiere que le entreguemos todo lo que somos. Hay una historia que os quiero contar para terminar que ilustra un poco esta situación, esta realidad. Quizás algunos la habéis escuchado alguna vez. Es de un autor llamado Juan Carlos Ortiz, que escribió esta pequeña historia. En cierta ocasión, un hombre entró en una joyería. Era una joyería muy selecta. Y preguntó lo siguiente: ¿cuánto cuesta ese diamante que hay en el escaparate? Quisiera conseguirlo, quisiera comprarlo. Bueno, le dijo el vendedor, este diamante es excepcionalmente caro. Bueno, pero ¿cuánto cuesta? El dependiente le dijo, es muy, muy caro. ¿Piensa que podré comprarlo? Por supuesto, cualquier persona puede comprarlo. Pero ¿cómo? ¿No me acaba de decir que es muy caro? Entonces, ¿cuánto cuesta? Su precio es todo cuanto usted tiene. Muy bien, estoy decidido, quiero comprarlo. Perfecto, le dijo el vendedor. ¿Cuánto tiene usted? Vamos a hacer cuentas. Muy bien, tengo 15.000 euros en mi cuenta bancaria. Bien, anotó, 15.000 euros. ¿Qué más? Bueno, eso es todo lo que poseo. ¿No tiene ninguna otra cosa? Bueno, tengo algo más en mi cartera. Sacó su cartera. ¿A cuánto asciende? 300 euros. Estupendo. Apuntó, 300 euros. ¿Qué más tiene? Ya le he dicho que nada más, esto es todo. ¿Pero dónde vive usted? Pues en mi casa, tengo una casa. Entonces la casa también voy a apuntarla. ¿Quiere decir que también tendré que vivir en mi remolque? Ah, además tiene usted un remolque. Pues el remolque también voy a anotarlo. ¿Qué más? Pero si le doy el remolque, tendré que dormir en mi coche. También tiene un coche. Bien, pues vamos a apuntar el coche. Bueno, a decir verdad tengo dos. Perfecto. Ambos coches pasan a ser de mi propiedad. ¿Qué más cosas tiene?
Mire, ya tiene mi dinero, tiene mi casa, tiene mi remolque, mis 2 coches. ¿Qué otra cosa quiere? ¿Vive usted solo? ¿No tiene a nadie? Sí, tengo esposa y 2 hijos. Excelente. Su esposa y sus hijos también. ¿Qué más tiene? No me queda ninguna otra cosa. Ahora estoy totalmente solo. Pero casi se me pasa por alto. Usted, usted también me pertenece. Todo pasa a ser de mi propiedad. Esposa, hijos, casa, dinero, remolques, coche y también usted. Pero preste atención, de momento le voy a permitir que use todas estas cosas, pero no se olvide que son mías y que usted también me pertenece. Siempre que necesite cualquiera de estas cosas que acabamos de hablar, debe dármelas, porque desde hoy soy su dueño. Es una ilustración que nos ayuda a entender qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Cuál es el nivel de nuestra generosidad? No nos pide el dinero, no nos pide nuestras ofrendas, nos lo pide todo en nuestra vida. ¿Qué voy a entregarle yo hoy al Señor? ¿Qué vamos a entregarle a partir de hoy? ¿Le vamos a dar solamente una ofrenda semanal los domingos? ¿Le vamos a dar solamente una transacción bancaria cada mes? El Señor nos pide mucho más, nos pide nuestra vida. Totalmente, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos es de Dios. Él nos dice y nos pide que lo administremos, que lo cuidemos, pero que pensemos siempre que es de Dios, que es suyo. Esta mañana cuando habéis entrado aquí os han dado 10 euros. Algunos estaban contentos porque decían, bueno, pues esta iglesia está muy bien. Este nuevo consejo nos da dinero, no sé si va a repetir cada semana. Otros decían, esta iglesia no va bien porque está falsificando dinero. El dinero es algo necesario para nuestra vida, pero no es lo más importante. Él quiere nuestra vida. Él lo quiere todo. Ahora, solo quiero para despedir daros 3 consejos. Primero, no intentéis pagar con este billete ni el café ni el desayuno de nadie. Tampoco intentéis cambiarlo en el banco, no os lo cambiarán. A lo mejor le hace gracia y se lo queda el dependiente de allí. Y por supuesto, no lo pongáis en la ofrenda, para poner uno real y bueno. Que el Señor os bendiga. Gracias.